Y esto es muy importante y no lo dicen casi en ningún lado. Para que Arca te empiece a investigar o te cobre algún tipo de multa es mucho más fácil si sabe todos tus datos. Así que si querés recontra zafar de Arca, no tenés que superar estos importes y no tenés que hacer estas cosas que te voy a contar acá en el video. Bueno, yo sé que a ustedes les encanta estar fuera de radar, les encanta zafar de Arca, así que vamos a ver en este video cómo podés lograr una buena conducta tributaria para que Arca no tenga ni siquiera ganas de investigarte, y si lo hace va a terminar perdiendo plata porque, bueno, básicamente no va a encontrar nada malo. Y encima, bueno, te lo está contando un contador que más o menos sabe un poquito del tema, ¿no? Y acá les muestro la matrícula, miren, tenía un poquito de pelo todavía en esa época. Porque bueno, a ver, no hace falta evadir, de hecho no te recomiendo que lo hagas, para eso está este canal, para que hagamos las cosas bien y demás. Así que vamos a entender bien cómo es que funciona este sistema y cómo vamos a hacer para estar muy lejos del radar de Arca. Todavía no me puedo acostumbrar a decirle Arca, loco, le quiero seguir diciendo AFI, pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que soltar. Entonces, para saber esto, para saber cómo funcionan las cosas, tenemos que entender bien cuál es el objetivo de Arca. Y básicamente es que la gente pague impuestos, ocuparse de que la gente pague bien sus impuestos y recaude la guita necesaria para poder funcionar el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de las cosas que tiene que ver Arca es que la gente gane ingresos de forma lícita, que paguen en tiempo y forma sus impuestos. Otra cosa que hace es fiscalizar a las personas que tienen alguna cosita rara, porque obviamente el objetivo es que paguen impuestos, pero el objetivo es que sea eficiente, o sea, que no gaste plata al pedo. Entonces, si vos tenés algunos regímenes de información que te dan data de las personas, si ves que con esa información que tenés haces 2 o 3 cruzamientos de datos y te da que la persona tiene, no sé, por ejemplo, movimiento por 10 millones de pesos y no tiene ni una sola factura, y vas a ir a buscar a ese, no vas a ir a buscar al que tiene movimiento por 2 millones de pesos y tiene factura por 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si lo fiscalizás no vas a encontrar nada y vas a estar pagando sueldos de una persona que no te va a hacer recaudar más impuestos. Después, bueno, puede ser que estés corrupta o lo que sea, como cualquiera puede pensar ese tipo de cosas, pero en general el objetivo es que las personas paguen los impuestos que corresponden y tratar de alguna forma de hacer cumplir eso. Y para cumplir ese tipo de cosas, Arca tiene muchas herramientas. Una de ellas, y de las más conocidas, son los regímenes de información que tienen los bancos, las billeteras virtuales y demás. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pasando ciertos límites, que lo vamos a ver en un ratito, todos los bancos y las billeteras virtuales están obligadas a informar cosas nuestras. Por ejemplo, saldos de cuenta, por ejemplo, movimientos, por ejemplo, saldo de plazo fijo, saldo de inversiones, bueno, un montón de cosas que esta información las va a tener AFIP disponible en tiempo real. Entonces, si nosotros como personas superamos esos importes, por ejemplo, imagínate que tenés, qué sé yo, banco francés, bueno, el banco va a informar tus movimientos a Arca. Entonces, si de un cruzamiento de datos, teniendo esa información y algunos registros que tiene Arca, por ejemplo, si sos monotributista, si sos empleado, si sos responsable inscripto, si vendiste una casa, bueno, cualquier cosa que tenga la puede cruzar, y si de ese cruzamiento hay algo raro, bueno, sos un objetivo a fiscalizar. Que igual, a ver, podés superar ese importe y no pasa nada, que lo vamos a ver también más adelante, qué podemos hacer para, aún superando esos importes, tenemos todo tan perfecto, todo tan bien diagramado, que Arca, si no va a fiscalizar, va a terminar perdiendo plata. Y esto es clave teniendo una buena conducta tributaria, y esto es muy importante y no lo dicen casi en ningún lado, es que vos tenés que bancar una prescripción, que eso también lo vamos a ver en un ratito, que es muy importante, porque bueno, ahora hay un gobierno, hay una forma de estructurar temas de impuestos y demás, que de acá a 3 años puede cambiar, y vos tenés que bancar un cambio de gobierno, porque está todo dentro de las posibilidades. Y si vos te confías porque en un cierto periodo de la historia no hay ninguna información, no hay mucha persecución y demás, bueno, tenés que bancar los trapos si es que eso cambia. Más que nada por un tema de prescripción. Tranquilo, ahora lo vas a entender. Entonces, ya vimos cómo funciona Arca, ya vimos las herramientas, ahora vamos a ver los importes. Así que si solamente viniste a ver esto, bueno, lo vemos acá y ya te vas. Si no, bueno, te podés quedar y vemos la otra parte de una buena conducta tributaria. Entonces, vamos a ver acá los importes para transferencias y acreditaciones bancarias y de billeteras virtuales. Si superamos los 50 millones de pesos,
pesos siendo personas o 30 millones de pesos siendo empresas? Bueno, los bancos o billeteras virtuales están obligados a informar tus movimientos y Arca saberlo. Después, si hacemos extracciones de efectivo de 10 millones de pesos, ya seamos empresas o personas, también van a estar obligados a informarlo. Saldos al último periodo del mes, o sea, por ejemplo, imagínate que en el banco o en Mercado Pago tenés 50 millones de pesos y sos una persona física, va a estar obligado a informarlo a Arca. Lo mismo si sos empresa, ya con superar 30 millones de pesos van a informar a Arca. Tema plazo fijo, si vos tenés un plazo fijo de 50 millones de pesos, lo mismo si es una empresa 30 millones, van a estar obligados a informar. En este caso son montos altos, pero bueno, puede llegar a pasar y si lo tenés, te recomiendo que lo tengas justificado sí o sí. Tenencias en ALIC, en este caso inversiones, ya puede llegar a ser la sumatoria de acciones, de plazo fijo, de fondos comunes de inversión, de CDRs, bueno, de todo lo que tenga un agente de bolsa. Si es una persona, tiene que ser más de 100 millones de pesos, es un montón de guita. Y si sos empresa, 30 millones de pesos. Por último, cuando hagamos una compra a consumidor final, en este caso, cuando vos como cliente haces una compra a una empresa, sí o sí van a tener que identificar tu quit, tu DNI, lo que sea, y eso lo van a tener que informar a AFIP. O sea, si compras, por ejemplo, no sé, una máquina de hacer café que sale 10 millones de pesos o más, AFIP va a tener esos datos de que vos hiciste esa compra. Entonces, recapitulando, sabemos cuál es la función de Arca, sabemos las herramientas, sabemos los importes que no tenemos que superar para que Arca sepa en tiempo real. Vamos a hablar del tema de prescripción, que es algo muy interesante y muy importante para entender la importancia de tener una buena conducta tributaria a lo largo del tiempo. Entonces, rápido, ¿qué es la prescripción de impuestos para que lo entienda cualquier persona? Bueno, básicamente que algo prescriba es que imagínate que vos tenés una deuda con alguien. Ese alguien, si no te la reclama en tanto tiempo, la deuda no es que desaparece, sino que prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no va a tener el derecho de exigirte la deuda. La deuda sigue existente, si vos querés la podés pagar, pero una vez que una deuda prescribe, ya está, no te pueden hinchar más la pelota. Entonces, llevándolo al terreno fiscal, al terreno de impuestos, si Arca no te hinchó las pelotas durante cierto tiempo, la deuda prescribe y si vos tenías una deuda, no te la pueden exigir. Vamos a leer un poquito. Bueno, esto es un bodrio capaz, pero es importante para tenerlo en cuenta. La ley de procedimiento tributario dice cuándo prescriben las deudas impositivas, las deudas de impuestos. Entonces tenemos que la deuda prescribe a los 5 años en caso de que los contribuyentes estén inscriptos en el impuesto. Acordate de este número. Pero por el transcurso de 10 años en el caso de que no estés inscripto en impuestos. O sea, Arca, si vos no estás inscripto en ningún impuesto, tiene 10 años para fiscalizarte, pero eso no es todo, porque vamos un poquito más. En el artículo que le sigue vemos comenzar a correr el término de prescripción desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento. Entonces, si vence una deuda que vos tendrías que haber hecho aunque no estés inscripto, va a empezar a correr después del 1 de enero del año siguiente, con lo cual puede ser que tenga 10 años, ahí entran mínimo 2 presidentes, mínimo, porque bueno, por tiempo puede ser que te entren 3 y bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. Por supuesto, todo indicaría que entrarían 2 o 3, depende de las fechas. Y que encima hay algunas cosas que interrumpen la prescripción o la pausan, e incluso si hay un blanqueo en el medio, siempre depende todo si lo dicen el blanqueo, pero por lo general sí, le suman un año más a la prescripción. Entonces puede llegar a ser que tenga entre 10, 11, 12 años, depende si estás inscrito o no, o entre 5, 6 o 7 años de prescripción, con lo cual si algo cambia, nosotros deberíamos estar cubiertos, deberíamos tener una buena conducta tributaria para que el cambio de presidente, el cambio de normas, el que pongan más cositas, no nos afecte en nada, porque te puedo asegurar que vuelvan para atrás varios años a fiscalizarte y que te cobren multa, intereses, un montón de cosas más, no es nada divertido. Entonces ya sabemos cómo funciona Arca, ya sabemos qué herramientas tiene, sabemos los montos que no deberíamos superar, sabemos cuándo prescribe un impuesto, vamos a hablar de cómo podemos estar cubiertos y hacer las cosas bien, y en un ratito te voy a contar algunas boludeces que tenés que evitar para no estar dentro del radar. Entonces una vez que vos empiezas a cobrar mucha guita,
guita, que empieces a tener movimientos o hacer cositas, si vos realmente lo tenés justificado, no pasa nada. Que vengan a buscar, ¿no? Y no van a poder hacer absolutamente nada. Por ejemplo, y vamos a ver de las cosas más comunes hacia las menos comunes o el descarte, digamos. Si sos un empleado en relación de dependencia, cobras un sueldo y solamente esa es tu entrada, cobres lo que cobres, vas a estar cubierto porque tu empleador te hace el recibo, te presenta las cargas sociales, paga todo y bueno, obviamente de alguna parte lo pagás vos indirectamente por tu empleador, pero ya estás cubierto y no te tenés que preocupar por absolutamente nada. Ahora, si vos depositas plata por encima de eso o empezás a tener movimientos por encima de eso, puede llegar a ser un problema y lo podés solucionar de la forma que vamos a ver en un rato. Otra cosa que es muy importante que puede llegar a pasar es que vendas un auto o que vendas una casa. Eso está totalmente justificado porque si vendes un auto, por ejemplo, tenés la justificación de la venta, tenés una transferencia seguramente y demás. Lo mismo, al vender una casa, va a participar, por ejemplo, no sé, una escribanía, va a participar una inmobiliaria, van a haber ciertos documentos que te van a dar validez a la guita esa que te entre. Por ejemplo, un boleto de compraventa, una escritura y demás. Entonces, esa guita que te entre, por más que superes, que lo más probable es que sí supere esos 50 millones de pesos, bueno, vas a tener ese justificativo. Si te vienen a buscar, le mostrás eso. Otra cosa muy común de recibir mucha plata de golpe es mediante una herencia. Eso también está todo justificado porque va a haber una declaratoria de herederos, va a haber también un papel legal que justifique esos ingresos. Ahora, si vos no tenés nada de eso, si no sos ni empleado, si no vendiste un bien registrable, si no heredaste algo, de algún lado tiene que salir esa plata y si la vas a depositar y si la vas a empezar a mover, tiene que tener un justificativo. Y ahí es donde entra la figura del monotributo, que es la forma más barata y más rápida de pagar impuestos y estar en regla y que Arca no venga a hincharte la pelota. Pero bueno, obviamente no es solamente darte de alta, tenés que facturar todo lo que vendas, tenés que recategorizarte, tenés que tener un mínimo seguimiento, pagar el monotributo y demás. Que dicho sea de paso, si querés aprender las claves del monotributo, te dejo un link en el primer comentario con un video de menos de 15 minutos donde te lo explico todo al detalle. Pero al estar inscrito en monotributo y facturar todas tus ventas, vas a tener una categoría, vas a poder justificar esos ingresos, cosa de que en algún momento, si llega a pasar y cambian las reglas del juego, vos vas a estar en regla, vas a tener una buena conducta tributaria y no importa si te pasaste de un límite para informar y demás, porque vas a tener todo en regla y vas a estar muy fuera del radar. Van a ir a buscar a otro antes que a vos. Ahora que ya sabemos las funciones de Arca, las herramientas, los importes a no pasar, la prescripción de impuestos y qué tenemos que hacer para estar las cosas bien, vamos a ver qué boludeces tenés que evitar para no quemarte, que son muy comunes y la gente quizá no le da tanta importancia. Muy importante, no deposites guita que no tenés justificada. Si vos no tenés un papel, si no podés demostrar que esa guita la ganaste de forma correcta, a ver, si son 10.000 pesos, no pasa nada, ¿sí? Pero si vos tenés un ingreso grande de dinero y no tenés cómo justificarlo, te estás vendiendo, te estás regalando. Te repito, si es poca plata, por ejemplo, imagínate que te juntás a comer con tus amigos, pagas vos y después todos tus amigos te transfieren, bueno, eso ni siquiera lo tenés que facturar, o sea, hacelo. Lo que sí te recomiendo es que tengas cuentas separadas, una para tu emprendimiento y otra para recibir transferencias de amigos, de juntada y boludeces. No pasa nada. Pero si es un importe grande, sí o sí, mi recomendación es que esté justificado. Otra cosa que también se está fomentando en este último tiempo y tienen que tener cuidado es el depositar dólares que compraron en el Blue, que no tienen justificativo. O sea, si vos compraste dólares oficiales en el banco, lo sacaste y lo volviste a poner, no pasa nada. Está justificado. Pero si son dólares de afuera, mientras no haya una ley que te dé certeza, que te dé contexto jurídico y que diga, bueno, para que cambien las reglas de juego, tienen que sacar una ley nueva y tiene que estar aprobada por el Congreso, mi recomendación es que tengas cuidado. Esperemos a que pasen esas cosas, a que haya una ley que diga, podés hacer esto, podés hacer aquello y podés hacer lo otro y no te vamos a hacer nada. No hay que pensar que somos impunes, porque si no podemos mandarnos cualquier cagada de principiante que de acá a 5 años, 7 o 10 que no prescriba y cambie el gobierno y cambie las reglas de juego, no pase nada, porque tenemos una buena conducta tributaria y vamos a estar cubiertos ante cualquier cambio. Nos vemos en el próximo video.